La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Se realizó un seminario que tiene que ver con la hacienda pública en tiempos del COVID. Es un seminario en línea que se hizo sobre los desafíos de la hacienda pública y está con nosotros la doctora Gabriela Ríos Granados. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y es la secretaria académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Cuéntenos, por favor, doctora, ¿qué fue lo más relevante desde el punto de vista de la hacienda pública, de lo que se habló en este seminario? Bueno, lo más relevante fue la atención que tuvimos por esta plataforma. Creo que hemos sido modelo para otros congresos en donde pues tuvimos, creo que como 400 personas conectadas con nosotros a través vía la página de Facebook de la coordinación. Eso es como el primer impacto, ¿no? En el sentido que podemos transmitir conocimiento de una forma de difusión y además reunimos pues varios especialistas de la UNAM, miembros del subsistema de la Coordinación de Humanidades, como el doctor Rolando Cordera, como el doctor Armando Sánchez, que son connotados economistas, y además tuvimos pues también participación de economistas de organizaciones civiles y también pues abogados fiscalistas que se dedican a la práctica profesional y que desde pues partimos de planteamientos generales como la primera mesa donde participaron el doctor Villarreal, del CIEP, la maestra Mariana Campos, de México Evalúa, Rolando Cordera y el doctor Armando Sánchez, director del Instituto de Economía, y ellos nos pusieron pues el panorama general de cómo va a estar la economía mexicana, que se requiere una política contracíclica, es decir, que el Estado mexicano tiene que, contra lo que se está manifestando de una política de austeridad, pues lo que se requiere es gastar, ¿no? Se requiere invertir. Precisamente pensamos que en México tenemos, de acuerdo con los datos de la NOE, no tengo exactamente ahorita los datos de la economía informal, pero pensemos que pues una fuerte parte de la economía y estar muy relacionado, por ejemplo, ustedes están viendo las gráficas que están participando incluso ahora los modelos matemáticos de la universidad con la UNAM, con el grupo del doctor de la Secretaría de Salud, en los de que se está estableciendo que, por ejemplo, en la Ciudad de México, que tiene el mayor índice de contagiados por esta infección del COVID-19, se encuentran en las colonias Iztapalapa, o sea, la zona conurbana, y eso tiene mucha relación con pues la gente que tiene que salir a trabajar al día, ¿no? Esta gente que está en este sector de la economía informal y que esta gente ahorita necesitaría estar recibiendo, pues sí, un subsidio directo por parte del gobierno federal para evitar salir a trabajar. ¿Cómo es posible que te pidan quédate en casa si esta gente que vive al día, que es de economía informal, ciertamente esta gente, quiero comentarles, la gente que vive en economía informal no paga sus contribuciones, no paga cuotas obrero patronales, es decir, están en una área paralela de la economía informal, pero no es momento de recriminarlos. Tenemos un programa que lanzó el gobierno federal en el sexenio pasado sobre el famoso RIF, el régimen de incorporación fiscal del impuesto sobre la renta, que no ha funcionado a todas luces porque no pudo incorporar toda esta gente y que finalmente el gobierno federal necesita hacer un gasto fuerte para precisamente que además que exista liquidez, porque también pues la economía formal está viviendo una contracción. Entonces el doctor Rolando Cordera nos comentaba que podía caer como una especie de L, pero el doctor Villarreal nos comentaba que incluso la economía podía caer como una J invertida. Entonces es una cuestión grave. Estos son como los parámetros que nos establecieron desde el ámbito de la economía y ya posteriormente empezamos a hablar de los instrumentos que se pueden dar desde el lado de la política fiscal, desde el lado del federalismo, cómo las entidades federativas se ha reactivado este federalismo. Yo no sé si sea un federalismo alocado, pero lo que sí me queda claro que es muy descoordinado. Las entidades federativas han establecido distintos programas desde el lado de la condonación o exención, o incluso se ha aplazado el pago del impuesto sobre nómina, que es un impuesto que es el principal impuesto, el principal ingreso de las entidades federativas por ingresos tributarios. También se habló de que actualmente en Cámara de Diputados que estaba en Congreso de la Unión la reforma de la Ley de Disciplina Financiera, en donde se permitía a las entidades federativas contratar deuda pública.
Entonces es importante que el Estado mexicano pues acuda a deuda pública para que pueda precisamente establecer esas políticas contracíclicas y que se pueda manejar el Estado mexicano. Incluso comentaban en la primera mesa, Mariana Campos, que la mejor política contracíclica que se ha aplicado, esa ha sido la política del Banco de México, la política monetaria. Para ir también un poco cerrando el tema, sin duda muy apasionante y que tenemos también que estar volteando a ver, yo quisiera preguntarle, veo que muchas de las propuestas que se hacen siguen haciéndose con las mismas estructuras económicas antes de la pandemia y parece ser que más bien esta crisis lo que nos está diciendo es que más que replantear las estructuras, lo que tendríamos que replantear es el paradigma económico. ¿No sería una buena oportunidad para replantear las matemáticas, para replantear los conceptos, todo aquello que involucra las ideas económicas antes de la pandemia? Mira, te voy a comentar algo. Todos los economistas en México al menos están de acuerdo en que ahorita no es replantear los paradigmas de cómo si es capitalismo o sea, yo ahorita creo que hay que, y te lo digo porque sí he seguido puntualmente lo que se ha publicado, lo que se ha escrito y los documentos estos de difusión, todos están de acuerdo que el momento es de primero, antes de plantear esas estructuras económicas, que el Estado tiene que hacer una política contracíclica. Okay. Es lo principal, es una política de gasto. Y lo comentaba, no sé si Rolando Cordera, no sé quién de la mesa lo comentaba, pero algo que me pareció muy sencillo, es decir, cuando son épocas de bonanzas, cuando hay vacas gordas, es momento de ahorrar. Cuando es el momento de vacas flacas, que se puede decir que es ahora, en épocas de el tiempo es de gastar. Entonces, yo creo que antes de plantearnos un cambio de paradigma, es primero salvar a las pymes que tenemos en México. Ustedes se darán cuenta, salen a su casa y en la esquina se encuentran que la tiendita, el abarrote, la estética, la veterinaria, están cerradas. Sí. Economía de la que vive México. Entonces, yo creo que ahorita, más que replantearnos o incluso hablar de una economía digital, porque cierto vamos a ver, las acciones de Zoom, las acciones de Amazon, pues están incrementando, ¿no? Claro. O sea, de hecho, la transición viene siendo a una economía digital. Pues yo creo que también ahora la colaboración de los diferentes actores de la sociedad, los científicos sociales, los científicos de las llamadas ciencias exactas, los psicólogos, la sociedad en general, la sociedad organizada, los políticos, la parte económica, los empresarios juegan un papel distinto y ojalá que todos entendamos ese papel. Las universidades, todo el mundo juega un diferente papel porque nos toca construir un nuevo México y creo que esto no es retórica, es una realidad y si no nos estamos acordando todos los días de lo que estamos viviendo hoy y al ratito queremos salir a pensar que las cosas van a ser como eran antes, vamos a estrellarnos. Y yo creo que va a ser muy importante la reflexión también desde las humanidades. Sí, claro, yo creo que nos está cambiando la forma de estar en nuestras casas, ¿no? O sea, estar trabajando. Si hay un cúmulo de información que está generando a través de internet, yo creo que también hay que ser selectivos, sí hay que estar documentados, sí hay que estar informados, pero tampoco estar expuestos a la sobreinformación, porque eso también nos puede dar otra psicosis, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctora Gabriela Ríos, quien es secretaria académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Gracias por esta colaboración. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.